Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Vemos que ya tenemos personas que ya están conectadas y otras que se encuentran en proceso de ingresar a la sala. Hola, hola, comenten si nos escuchan bien, cómo están. La verdad es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. Es un webinar muy especial. Hola, Aaron, muy Aaron, buenos buenos días. días. Rosa María, María, Rafael, José Abel. Bienvenidos, chicos, bienvenidos. Se siguen conectando. Hola, Elvia, Marco, José Luis Luna, Alicia, Sergio, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. ¿Todo bien? Hola, Erika, Sara, Rubén, desde La Paz, Baja California. California. Comenten desde dónde nos están viendo. ¿Desde dónde nos visitan? ¿Desde dónde nos ven? ¿Qué tipo de entidades o empresas son? ¿Qué cargos tienen? Platíquenos. Desde El Salvador. Desde El Salvador. Está increíble. Muy buenos días a todos. Buenas tardes ya. Días, tardes ya, Por un ¿verdad? minutito ya Un son minuto ya son tardes. tardes. Guadalajara, Sonora, Guatemala, Ciudad de México. Wow, ahora sí nos fuimos. Guadalajara, Venezuela. Venezuela. Tenemos muchos lugares y sigue subiendo, siguen entrando más y más personas cada segundo. Está increíble esto. Vicepresidencia de PLD. Vicepresidencia de PLD. Hola Mario, ¿cómo estás? Irving desde Quintana Roo, es un centro cambiario. Chihuahua. Coptenex Unido. Miriam Giselle Carmona, buenas tardes desde Puebla. Tamaulipas. De Buenos Aires, abogado especialista en PLD. Wow, ahora sí tenemos. Del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Tamaulipas. Vaya, muchísimas gracias. Gracias a todos por conectarse el día de hoy. Gracias César desde Guanajuato. Y seguimos, ustedes síganos escribiendo para saber de dónde, Nicaragua, de qué sectores, Ecuador, también, Perú. Wow. La verdad es que estamos súper emocionados de estar el día de hoy con ustedes y de tener a un súper invitado de honor, que es Marco. Y pues bueno, la verdad es que antes de empezar, me gustaría, uno, comentarles quién es Marco, qué estamos haciendo el día de hoy por acá, que Ver también lo va a complementar. Y pues Marco es analista y abogado en prevención y combate al lavado de dinero y delitos contra la vida, y también viene representando a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es uno de los órganos más importantes también, y como ustedes saben, hemos estado trabajando durante muchos meses en traer a estas personalidades increíbles con toda esta experiencia que pueden compartirnos, y que estoy segurísima que vamos a aprender muchísimo de Marco. La verdad es que sí, como se lo comenté a mi buen y estimado Marco. Marco, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. La verdad es que como consultora estamos súper comprometidos de poder llevar este tipo de información a todas las entidades, a todos los especialistas, y que vean de qué forma impacta su trabajo al mundo, ¿no? Y de que vean que todo lo que están haciendo realmente es un granito de arena para tener esta parte real de un mundo mejor en muchas cuestiones. Así es que, sin más ni menos, Marco del Toral, bienvenido. Este es tu espacio, esta es tu casa. Y pues bueno, te están esperando muchísimas personas de todos lados, a escuchar todo lo que nos vienes a decir. De verdad, muchas gracias, Marco. Bueno, pues buenas tardes ya a todas y todos. La verdad es un honor estar en este foro con una gran organización, GMC 360, bajo Bernice y Isabel. Muchas gracias por la invitación. Digo, la verdad, sin emprendedoras y grandes personas como ustedes, pues muchas veces este tipo de acercamientos con gente, no solamente de todo el país, sino veo que también de diferentes latitudes del continente, Guatemala, Bolivia, Venezuela, Colombia, leía por ahí, Ecuador. Bueno, no menciono todos porque seguramente me faltará alguno, ¿no? Y pues muchas gracias el poder compartirles no solamente el tiempo, también ustedes si van teniendo preguntas. Digo, la plataforma aquí la veo bastante dinámica, entonces creo que permite mucho este acercamiento con la gente. Es un foro diferente que va más allá de
lo mismo, o sea, de las mismas metodologías. Digo, desde que empezó lo de la pandemia hemos estado innovando y pues bueno, tener este espacio, muchas gracias, ver nuevamente, Isabel. Y Gracias. pues con su visto bueno empezamos. Entonces, arrancamos. Nosotros vamos a apagar nuestra cámara y audio para no interrumpir o que puedas tener como toda la libertad. Pero de todas formas seguimos aquí presentes apoyando en caso de que haya alguna pregunta o algún contratiempo y recuerden que está nuestro equipo de comunicación de apoyo todo el tiempo. Entonces, pues sin más, empezamos. Muchísimas gracias, Mar. Disfruten el webinar, chicos. Muchas gracias a todos. Bueno, pues vamos empezando. Digo, lo que les vamos a estar hablando el día de hoy será de prevención y combate de lavado de dinero en el marco de la cooperación internacional, tomando tanto el contexto nacional y pues, ¿por qué no internacional? Aprovechando que hay bastante gente de diferentes latitudes aquí el día de hoy y también tomando en cuenta el mensaje que me gustaría transmitirles a ustedes en primer momento. El más importante de ellos es el desarrollo sostenible que actualmente tenemos desde nuestro mandato de las Naciones Unidas, el cual desde 2015, que previamente eran la agenda de los objetivos del milenio y hoy en día la agenda de desarrollo sostenible, ¿no? Prevenir y fortalecer todos los esquemas de combate al lavado de dinero. ¿Y por qué esto? Para denotar la gravedad que implica como tal este delito, ¿no? Que quizá antes se conocían ciertas conductas, hablaremos de sus orígenes más adelante, pero cómo ha venido creciendo la gravedad en esto, ¿no? Por el crecimiento que ha tenido el crimen organizado y también por las crisis que actualmente están sufriendo ciertos países, ¿no? Por no decir la mayoría. Y bueno, tener presentes que sí, el delito de lavado es uno de los más graves y no hay que olvidar la vinculación que tienen con otros delitos precedentes, en específico con el crimen organizado. Digo, lo hemos visto en nuestra región en cooperación internacional con otros países, pero también es importante tener presente todo el alcance que tiene esta conducta con otros tipos de delitos. El día de hoy les estaré hablando de la relación que tiene el COVID-19, cómo ha venido impactando, que digo, fue por un momento algo diferente durante diciembre, después cuando fue su atenuante, quizá parecía que disminuía durante febrero, pero después vino el boom, ¿no? En los meses de febrero a marzo y hoy en día que hemos visto más de 10 millones de contagios a nivel mundial y pues esto sigue creciendo, ¿no? Pero no solamente eso a nivel salud, sino también a nivel seguridad y economía, que van muy entrelazados entre estas conductas. Más adelante les explicaré del impacto económico que ha tenido este delito y creo que podrá ser muy bueno para todos nosotros tener presentes, ¿no? Estos datos que constantemente se van actualizando conforme a reportes, noticias, evaluaciones, informes que realizan las autoridades tanto en el contexto nacional como internacional. Después, ¿por qué referirles de la gravedad del delito de lavado de dinero? Aquí en esto de gravedad de lavado de dinero he incluido uno de los delitos y temas que también veo mucho aquí en la oficina, que es lo del combate al tráfico ilícito de vida silvestre, ¿no? Que quizá antes era algún esquema un poco perdido, pero hoy en día ha tenido un mayor crecimiento y visibilidad tanto en los reportes que ha hecho el GAFI como en el reciente informe mundial que sacó nuestra oficina el pasado 10 de julio de este año. Después, ciertas breves referencias al cibercrimen, con todo el uso de las tecnologías, cómo ha ido aumentando esto, y pues bueno, desde las Naciones Unidas, cuál es nuestro mandato, los principales proyectos, iniciativas que estamos trabajando, y también para que ustedes conozcan nuestra labor, porque al final de cuentas, nuestro mandato está orientado a fortalecer las capacidades de los estados. No somos como otras agencias del mismo sistema que quizá tengan presupuesto o autonomía propia, ¿no? En este caso, nosotros vamos de la mano con los gobiernos de cada autoridad para fortalecer estas capacidades y asistirlos técnicamente. Ya más adelante les explicaré brevemente ciertas tipologías, conceptos de lavado, porque digo, me imagino que la mayoría de los que están inscritos en este foro pues ya son expertos, ¿no? Han trabajado de cerca en estos temas, he visto que hay oficiales de cumplimiento, gente de despachos, empresas, por ahí vi uno que otro contador. Pero bueno, lo importante es que el tema de lavado no está cerrado nada más a una rama, a una especialidad. Es algo que entrelaza a todas las profesiones y es importante tenerlo presente, ¿no? Y por eso resalto el trabajo que hacen tanto Ver como Isabel en todos estos foros que se organizan. Y bueno, ya cerraremos con la importancia y siguientes pasos de nosotros, ¿no? Y también a nivel internacional, nacional. Y bueno, empezando con el COVID-19.
Digo, creo que aquí ya la mayoría de ustedes ha vivido diferentes realidades en cada uno de sus países. Hay ciertas medidas de restricción, sobre todo para garantizar la salud de las personas, de las familias y poder salir adelante lo más pronto posible, ¿no? Pero esto es algo que no solamente ha innovado el gobierno, ya sea nacional o los organismos internacionales, ¿no? Sino también se vio y se ha identificado que el COVID ha presentado como tal una gran amenaza y el lavado de dinero ya era en sí una gran amenaza. Quizá las modelos que antes tenían eran más a nivel físico, ¿no? Relaciones físicas, pero hoy en día, con lo del COVID y las restricciones de acceso persona entre persona, países entre países, restricciones de vuelo, ha generado que no solamente gobiernos, personas, empresas tornen a las tecnologías, ¿no? Sino también el crimen organizado. Digo, entonces se generan inversiones de ambas partes y lo importante es tenerlo identificado que sí es una gran amenaza y hoy en día con toda la facilidad que uno desde su propia computadora, desde su smartphone, puede acceder a esquemas que pues no tenía antes ni en mente, ¿no? Inversiones, compras en línea, etcétera. No hay que estigmatizar por el momento alguna de estas. También con lo del lavado de dinero se han identificado que los flujos financieros no solamente son entre localidades o a nivel interior de cada país, sino también resalta la importancia que tiene identificar, diagnosticar, detectar, prevenir y combatir los esquemas de diferentes crímenes que se cometen en diferentes países, ¿no? Porque un delito se puede estar cometiendo, por ejemplo, de tráfico forestal, deforestación en algún país, y después se exporta ilegalmente a través del comercio ilegal y después los beneficios se van viendo en otros países, ¿no? El tráfico ilícito de migrantes, la relación que tienen los países de Asia, de África, con los nexos en Latinoamérica y después como destino final, ¿no? Por eso es muy importante cada uno de los delitos identificar el origen, el tránsito, el momento, el modus operandi y ya después el destino, ¿no? Porque cada una de estas fases tiene su importancia, ¿no? Porque se va generando la riqueza a través de la transferencia de recursos económicos en ese sentido. Digo, no es lo mismo, esto lo podemos ver a nivel económico en cualquier país, ¿no? No sé, aterrizándolo en una actividad normal de la economía en México, la producción de café, ¿no? Por decirlo. ¿Cuánto le cuesta al campesino, al agricultor cosechar 1 kilo, ¿no? Y después cuando llega el producto final, al beneficiario final, el precio es abismalmente diferente, ¿no? Sucede lo mismo en el lavado de dinero con las actividades criminales. Por un lado se extraen se cometen ciertos delitos, pero después en cada una de las fases, las ventas, suministros, pues van cambiando, ¿no? Por eso es muy importante tener presente todas las cadenas de flujos financieros ilícitos. El desafío mundial sin precedentes. Bueno, creo que esta pandemia nos ha rebasado a todos, nos ha dado una gran lección, seguimos aprendiendo de ella y pues no creo que sea el fin de esto, sino que seguiremos como siempre toda persona, ¿no? Evolucionando y lo más importante, adaptándonos. Digo, ahí la gente que está conectada a Ecuador pues lo tiene más presente, igual todos los científicos, toda la gente que le gusta mucho la ciencia, como la teoría de selección natural y cambio, ¿no? De Ecuador y bueno, los sin fin científicos que hubo con Darwin. Lo importante aquí es nosotros adaptarnos al cambio y evolucionar, no detenernos, sino también tener presentes que hay que seguir estudiando, seguirnos preparando, porque hoy en día pasamos de actividades físicas a actividades en línea. ¿Quiénes de ustedes imaginaban cuando estaban a final de año preparando todo el calendario de las empresas, los esquemas financieros, etcétera, qué iba a suceder hoy en día? No estamos justo a mitad de año y todavía no tenemos punto de partida, ¿no? O sea, seguimos trabajando y lo importante es seguir presente en esto. ¿Cómo se han aprovechado el crimen organizado con esto? Bueno, el COVID ha generado un miedo por el hecho de tener que contagiarse uno mismo a sus familiares, ¿no? Por no haber vacunas o remedios, o que sean costosos o no haya capacidades de los gobiernos. Pero el crimen organizado se ha aprovechado este temor para comentarles a las personas con supuestas soluciones. Entonces, llegan a vender medicamentos falsos, llegan a ofrecer las caretas. Aquí siempre cumplimos, recuerden ustedes también cumplir con sus caretas y los cubrebocas. Pero bueno, se han vendido en las calles, se han vendido en línea y muchas veces no sabemos realmente si cumplen con las medidas realmente sanitarias que exigen los gobiernos o las diferentes dependencias encargadas de las medidas de salud, ¿no? Los donativos que solicitan ciertas empresas, organizaciones o personas para poder
allegarse de recursos y salir adelante. Muchos de esos sí son filantrópicos y son verdaderos, ¿no? No les digo que no hay que donar, siempre es bueno, pero también tener presente cuáles de estos son verdaderos o no. Vimos apenas, que fue hace una semana o 2 semanas, el hackeo que hubo a cuentas de Twitter de ciertas personalidades, y pues aquí la vulnerabilidad, ¿no? No específicamente a un sistema financiero como lo alegaban a Bitcoin, sino más bien en las redes, y muchas veces las personas pues llegan a confiar en esto, ¿no? De aquí la importancia de tener presente todas las medidas de protección y cuidado a nivel tecnológico y físico, ¿no? Y bueno, en resumen, todo esto el COVID nos ha venido a adelantar la revolución que quizá pensábamos que se pudiera concretar en 2030. Hoy en día, en 2020, vemos que la revolución tecnológica está a la vuelta de la esquina y pues seguirá y seguirá avanzando y tenemos que estar prestos a ello, ¿no? En cuanto al impacto económico, bueno, aquí no sé si ustedes, creo que se sobrepone aquí en la presentación, bueno, el tráfico de personas, trata de personas. Bueno, aquí yo lo que les quiero presentar son el impacto económico que tienen los principales delitos vinculados al crimen organizado, más no es que sean todos. Por un lado, en cuanto a drogas, tenemos identificados que desde el informe mundial que fue recientemente lanzado hace 2-3 semanas, 269 millones de consumidores de población entre 15 a 64 años, ¿no? Es una cantidad de personas exorbitante. Se calcula que nada más de este total, 192 millones son por cannabis, que es en sí la droga que más, bueno, hay diferentes drogas, ¿no? Pero en específico el cannabis es la que genera mayor aceptación por parte de la gente. Aquí yo no vendré a decir si está bueno o malo, esto son cuestiones de los países y de las poblaciones. Digo, siento que se deben adecuar a la realidad social, siempre ir evolucionando. Pero bueno, por un lado ya está el público consumidor de estas organizaciones criminales, a falta de regulación. Pero la que sí es la de 19 millones de cocaína y otros estupefacientes que sí generan cierto daño a la población, el fentanilo y bueno, ciertos esquemas químicos que hoy en día ya no necesitan incluso una planta, ¿no? Puede ser todo a través de laboratorios clandestinos. Entonces es importante irlo identificando. Pero bueno, lo que resalta este informe es que identificó que nada más de drogas se llegan a traficar o a blanquear, por así decirlo, hasta 85 mil millones de dólares. Esto únicamente por el tráfico de drogas. Estamos hablando de presupuestos de países enteros, ¿no? De economías enteras, y nada más por el tráfico de drogas. Otro de los delitos es el tráfico de órganos, quizá algo no muy identificado o tomado en cuenta todavía por los países. No sé, hay ciertos países que están combatiendo más, pero al menos en tráfico de órganos, el último dato estadístico de la ONU en 2019 estima que del 3 al 5% de los riñones que se trasplantaba a nivel mundial se realizaba en cuanto a órganos provenientes del tráfico derivado de órganos, es decir, del crimen organizado, no en hospitales. ¿Y esto por qué puede ser? Como vamos a todo requiere una cultura de prevención. ¿Quiénes de aquí de nosotros tenemos en nuestras licencias los esquemas de donación de órganos, esta cultura de donación? Como todo, siempre hay unas formas de prevenir o mitigar los males, ¿no? Pero bueno, quienes más se aprovechan de esto son los criminales, los delincuentes, porque quizás sí, el de drogas es el que genera más recursos, pero pues el crimen organizado se va diversificando y ya no solamente se enfocan a un delito, a un esquema, sino que van absorbiendo los diferentes, como podría ser las empresas transnacionales, ¿no? Evoluciona la globalización, el gobierno, el sector formal, pero también lo que es el informal e ilegal. Nada más en cuanto al mercado negro, se tiene estimado que un riñón viene costando entre 125 mil dólares, o sea, nada más un riñón, que viene siendo aquí en pesos mexicanos 3 millones de pesos. Digo, la conversión en diferentes países de Latinoamérica será diferente, ¿no? Pero pues la verdad es bastante la cantidad que nada más un riñón de una sola persona, pues de más. No hablemos de niños menores, el tema de células madre, ADNs, clonación, bueno, esquemas más avanzados que hoy en día, pues van rebasando a las legislaciones de todos los países. Trata de personas, otro delito que seguramente es el que más ha trabajado en nuestra región, con las campañas que organizó nuestra oficina, con Corazón Azul, Aquí Estoy, que ha tenido gran aceptación en países, resalto, Perú, Ecuador, también Chile, se han generado alianzas, ¿no? Pero aquí se tiene identificado que hay 2.4 millones de personas
nada más por el tema de trata a nivel mundial. De acuerdo a la ONU en 2013, se tiene estimado que el mercado es de 32.000 a 36.000 millones de dólares, de los cuales 1.3 billones de dólares corresponde a América Latina nada más. Y se tiene identificado que la trata es el tercer negocio ilícito más fructífero a nivel mundial. En cuanto al cibercrimen, se tienen reportes y datos de diferentes, perdónenme, aquí se me tapó la esta. Se han tenido esquemas y estudios desde los últimos 5 años, donde se han estimado ciertos costos desde el sexenio anterior hasta el sexenio de hoy en día. Y bueno, para remitirme a los datos que establecen hoy en 2020 en la US Tech Network Magazine, establece que actualmente 6 billones de dólares son los casos que se estiman por parte del cibercrimen hoy en día. Perdóname, si tú te paras en donde tienes tu imagen, si tú te paras hay unas flechitas hacia arriba, hacia los laterales, y con esta puedes mover tu imagen en caso de que te tape la presentación. Entonces, si tú le picas a las flechitas para que puedas visualizarlo, y lo mismo todos los participantes que lo están viendo, pueden mover también ellos en su imagen, pueden mover tu cámara, o sea, pueden movilizarla a donde les sea más conveniente. Ah, ya, sí, mira, súper. Perfecto. Perdón la interrupción, pero dije, para que no tengan tema de esto, mejor, perdón la interrupción. No, perfecto, muchas gracias. No sé si fuiste tú, Vero, Isa, pero está perfecto. También estaba preocupado si les tapaba a la gente los datos. Pero bueno, sí, ellos también pueden moverle a las flechitas y ya la pueden ver sin problema. Perfecto. Bueno, como les dije, desde el sexenio pasado se ha venido trabajando con diferentes áreas o instituciones del gobierno y pues se han tenido identificados ciertos montos, ¿no? Pero hoy en día los 6 billones de dólares es algo que, si vamos sumando con el dato siguiente, que es de corrupción, que cuesta anualmente 2.6 billones de dólares, que es 5% del PIB mundial, ya estamos hablando aquí nada más de un 15% del PIB mundial. Y si le sumamos la cantidad determinada en drogas, se nos podría ir nada más de todos los delitos, casi hasta 20-25% de todo el Producto Interno Bruto a nivel mundial. O sea, estamos hablando de casi prácticamente pues toda la economía, no sé, de Estados Unidos, ¿no? Digo, por decir nada más un cálculo. En cuanto a tráfico ilícito de vida silvestre, en este sí me gustaría resaltarles porque es algo que no es que esté en moda, pero se había tenido quizá no tan visual. Sí se tenía en mente la protección del medio ambiente, grandes personajes de Suecia, de diferentes edades, interesados en la protección del medio ambiente y el impacto que está teniendo el cambio climático en la sociedad, ¿no? Y a nivel mundial, tanto en la biodiversidad como en el medio ambiente. Pero no se había tenido presente realmente cuál había sido la labor del ser humano, ¿no? Sí, bueno, el ser humano sí tiene empresas, genera comercio, tiene empresas, genera quizá contaminación, ¿no? La huella de carbono, por así decirlo, para no limitarlo a uno u otro esquema. Pero no teníamos presente la huella que tenía el crimen organizado en estas labores, ¿no? Por un lado, sí hay una afectación del cambio climático, de la biodiversidad, pero también la afectación y aprovechamiento que están generando estos grupos delincuenciales en los países, sobre todo en la región. Les invito mucho a leer el informe y también aprovecho a hacer el comercial. Estaremos teniendo quizá el próximo mes de agosto un webinar regional para resaltar el combate al tráfico ilícito de vida silvestre y que seguramente a través de Ver y de todos ustedes y también de Isabel le estaremos invitando, ¿no? La verdad será muy importante que participen en eso, resaltar los datos regionales, etcétera. Pero bueno, haciendo este paréntesis, regresando a los delitos forestales, se pueden ver en países como Brasil, Perú, México. Si vamos sumando nada más a nivel mundial, tiene un costo de 51 a 152 mil millones de dólares anuales el tráfico de delitos forestales. ¿Qué se puede traficar por delitos forestales? Pues bueno, todo lo que son las maderas preciosas, ¿no? ¿Para qué son las maderas preciosas? Bueno, se siguen utilizando para la adornamiento de casas, edificios, muebles, muebles lujosos. Entonces sí es importante pues tenerlo presente, ¿no? Incluso hasta los famosos árboles de Navidad, ¿no? Donde en teoría sí se exportan todos, pero pues también hay unos que pues se comercian ilegalmente, ¿no? También plantas exóticas, etcétera. Pesca ilegal. Bueno, creo que en nuestro continente tenemos casi todos los países, salvo una que otra excepción en el continente, acceso a litorales, ¿no? En México se tiene muy identificado el tema de
la vaquita marina y la totoaba, pero bueno, también hay otras especies como en el Ecuador, en Perú, con el tiburón y sobre todo con sus mandíbulas, ¿no? Hay un sinfín de afectación a estas especies y no solamente a pesca ilegal, ¿no? O sea, productos, exacerbarse de los límites permitidos, ¿no? Es importante tenerlo presente porque también aquí llega a generarse pesca ilegal de ciertas organizaciones criminales, ¿no? Y la afectación hasta 24,000 millones de dólares. Minería ilegal, quizá algo no tan explorado porque quizá la preponderancia económica de este sector está enfocada en las transnacionales, ¿no? Pero también hoy en día, con la obtención de ciertos minerales ricos en cierta producción de armamento, no sea nuclear o otros fines, pues también genera cierto interés de organizaciones criminales en generar y allegarse a estos recursos, ¿no? También por el tema del lavado de dinero. Por un lado, el lavado de dinero implica, reserva que lo explique más adelante, allegarse a propiedad que acredite la legítima procedencia, ¿no? Hacer parecer ilícito lo ilícito. El oro, pues si lo van transformando, después lo pueden empeñar, lo pueden vender, y pues aquí se pierde realmente el origen, ¿no? Entonces es importante también tenerlo presente que puede ser como una forma de transparentar o hacer ver sus recursos como legales procedentes. O el uranio hoy en día, el litio también en el norte de México. Bueno, el comercio ilegal de vida silvestre en general se estima un costo de hasta 23,000 millones de dólares. Les invito muy de cerca a leer este nuevo informe que fue recién publicado en nuestra oficina del 10 de junio. Seguramente ya está en redes. Creo que el informe nada más está en inglés. Lamentablemente el reporte de la mayoría de los datos son de África y Asia porque pues en América Latina recién estamos tratando de generar datos e información pues sobre todo que genere conciencia a nivel regional, ¿no? Ya se están haciendo labores muy importantes en diferentes países, pero es importante pues generar el conocimiento, ¿no? Porque de nada sirve que se estudie, se hagan reportes, se combata si la gente, si todos ustedes no sabemos tú lo que es así como podemos coadyuvar en esta mitigación, ¿no? El lavado de dinero se tiene identificado en México de acuerdo al Global Financial Integrity, que es el tercer país con mayor flujo de capitales ilícitos, ¿no? A nivel mundial. En América Latina, pues también es el tercero, ¿no? Por detrás de Costa Rica y Brasil, y pues bueno, nada más se tiene estimado que 24,700 millones de dólares. Pero si sumamos todas las cantidades adicionales, técnicamente todas van vinculadas al lavado y a los flujos financieros ilícitos. Entonces, ahí les dejo nada más estos datos para que los podamos tener presentes y pues pensemos en ello, ¿no? ¿Por qué es grave el delito de lavado de dinero? Creo que aquí pues la mayoría de ustedes son empresarios, oficiales de cumplimiento, contadores, sin fin de sectores a nivel empresarial, y dirán, quizá no estamos tan vinculados, ¿no? Pero realmente sí. ¿Por qué? Porque el delito de lavado de dinero es grave, afecta a los países, sí, afecta a los gobiernos, sabemos que sí, pero ¿cómo nos viene a afectar a nosotros? Bueno, yo como persona física, como persona moral en caso de que tenga una empresa, si hay una afectación al gobierno por el crimen organizado, se genera un miedo a generar inversiones en los países, en ciertas comunidades. Ya de ahí hay un impacto económico y social alto. Después de esto, el gobierno deja de tener los recursos que se terminan yendo a las arcas del crimen organizado. Estamos hablando anteriormente del 5 al 25% del PIB dependiendo de cada país y dependiendo del delito, ¿no? Pero en ese sentido, ¿qué se puede hacer en esto? Pues son presupuestos que tienen destinados los países a sus actividades rectoriales, en este decir, prioritarias o no esenciales. ¿Qué actividades pueden desarrollar los estados? Pues pueden ser desde los servicios públicos, el más importante de ellos, la seguridad que tienen que garantizar los estados, ¿no? Como tal. Uno vota, o dependiendo del sistema, la forma de gobierno que tenga cada estado, pues la democracia es el que más impera en la mayoría de ellos, pues escogen o eligen a los gobernantes para que garanticen la seguridad, ¿no? Ceden parte de su soberanía, digo, no me voy a adentrar tanto a derecho, pero ceden parte de su soberanía para recibir esta protección por parte de las autoridades. El crimen organizado vulnera esta soberanía, esta seguridad, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel transnacional e internacional, porque ellos no se van fijando en banderas políticas, ellos no tienen bandera política, ellos pueden tener una infiltración en cualquiera de los países y por eso también es muy difícil detectarlos, ¿no? Por la conformación que tienen este tipo de grupos. Aquí en México, la Unidad de Inteligencia Financiera ha catalogado el lavado de dinero como un asunto de seguridad nacional. ¿Y por qué? Por los vínculos que tiene el lavado de dinero con otros delitos de crimen organizado. Si se fijan, como vimos previamente,
tienen gran impacto económico la comisión de diferentes delitos por el crimen organizado. Y ustedes en las empresas, por un lado, sí, tenemos afectación en nuestro nivel de seguridad, pero en empresas no pueden cumplir con las garantías de seguridad que tienen ustedes en sus inversiones, invertir en ciertas ciudades, porque al final de cuentas, la extorsión, por ejemplo, el derecho piso que puedan generar ciertos negocios, puedan ser pequeños o grandes, también les viene a afectar a ustedes. El esquema de que pues las familias como tal estén en total o constante peligro, pues también les viene afectando a ustedes. Y el caso de que el gobierno pueda otorgar ciertos servicios públicos, como en el caso de alcantarillado, pavimentado, luz, dependiendo del esquema que tenga el país, se va afectando a las mismas empresas, ¿no? Y a ustedes. Los riesgos que genera el crimen a nivel empresarial y sobre todo en la toma de decisiones, ¿no? Con el control de acciones. Bueno, creo que ustedes tienen incluso más ejemplos que yo digo. Nosotros lo hemos identificado y agradezco este tipo de espacios porque nos permite tener acercamiento con ustedes y con diferentes sectores de la sociedad, ¿no? ¿Qué otros delitos vinculados al lavado? Bueno, creo que ya los habías mencionado, trata de personas, tráfico de armas también, que la semana pasada fue el lanzamiento de este informe. Hoy en día ha habido muchos lanzamientos, pero bueno, es importante estarlos monitoreando y presentes, ¿no? El GAFI, que seguramente es un grupo que ya todos ustedes conocen, es el organismo intergubernamental independiente, que en sí su esquema es el blanqueado de dinero como tal en su protección, prevención y combate, así como los de terrorismo y destrucción de armas masivas. Digo, aquí no les vendré a hablar del GAFI porque seguramente ya todos ustedes conocen de todos. Yo hablaré del último informe que tuvo el GAFI recientemente en el mes de junio. ¿Qué nos dijo en este mes de junio? Resaltó que se tiene no enfocado, al menos hay una alta preocupación por la falta de enfoque financiero del comercio ilegal de vida silvestre. Es decir, sí estaban muy enfocados al lavado, a ciertos delitos, medicamentos, etcétera, pero habían perdido del foco todo lo que genera el tráfico ilícito de vida silvestre. Por eso les resalté los datos previamente. Todo el aspecto que tiene el delito en las diferentes jurisdicciones, porque podrá ser delito, sí, no sé, grave en México, pero quizá no en todos los países de la región. Entonces es importante homologar esto a nivel global. Resaltar que el delito de tráfico es grave y esta gravedad tiene que estar sí o sí. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada recientemente lo establece, con la celebración del TEMEC, que es de la región de América del Norte, también lo establece en su capítulo 24 de Medio Ambiente, donde se tiene que cumplir con esta convención y en específico el artículo de delitos graves, ¿no? Y con el acuerdo de cooperación internacional también que tiene ahí como anexo. Y bueno, a nivel regional están diferentes organizaciones, ¿no? La SUWEG, etcétera, ¿no? Sin fin de organismo que creo, bueno, después con gusto les puedo pasar mayores datos y me escriben. Hay diferentes jurisdicciones a nivel mundial. Hoy en día el tráfico sí quizá podría haberse reducido por actividades físicas, pero hoy en día también en línea, en el dark web se pueden adquirir ciertos bienes, ¿no? No solamente vía silvestre, armas, drogas. Es importante hoy en día diferentes agencias a nivel global, Interpol, FBI, Guardia Financiera en México, pues han estado realizando ciertas investigaciones, ¿no? Pero es importante contribuir a la detección de esto y sobre todo de actividades sospechosas. Ustedes también que vayan detectando, ya sea a nivel particular o empresarial, pues reportarlo, ¿no? O sea, contribuir con las autoridades para poder mitigar, prevenir y reducir este tipo de temas, ¿no? A nivel lavado de dinero con el tráfico ilícito de vida silvestre, les pongo aquí 3 ejemplos que recientemente incluyó el GAFI y el Informe Mundial. Vemos que en un total hay 23,000 millones de dólares, pero por ejemplo, de las anguillas que son las glass seals, nada más en Europa se puede tener un costo de $500, de 300 a $500 por kilo. Pero si sumamos todas estas, el aumento que van teniendo hasta el beneficiario final, puede haber un aumento de hasta casi 1,100% del precio como tal, pues del mismo enriquecimiento que tienen estos grupos, ¿no? El Cuerno de Horizonte, otros de los grandes baluartes que ha tenido el crimen en esto y que la verdad pues genera mucha tristeza en África, ¿no? Y en un sinfín de países, ¿no? Por tener que dañar la vida de una especie, de un animal por sus... Bueno, está de más explicarlos, ¿no? Pero bueno, se tiene estimado que de estos cuernos, $9,000 por kilogramo.
Entonces, obviamente, es algo súper grave. Pangolín, que es la especie emblemática del informe y a nivel internacional. En Asia, quizá el precio puede ser no muy alto porque es de $2.59. El problema aquí es la cantidad de especies, de especímenes, ¿no? De esta especie. Entonces, aquí es donde ya se genera mayor crecimiento por parte de estos grupos, ¿no? Y sobre todo, ¿cuál es el destino final? Se tiene muy bien conocido que el mercado asiático es el mayor interesado en todas las especies, tanto en Latinoamérica como a nivel mundial. ¿Por qué? Quizás es algo cultural, se tienen diferentes estudios asociados a diferentes temas, pero bueno, ahí están los esquemas. Como tal, se ha habido un abuso del sector financiero, las empresas fantasma, que no solamente están enfocadas a lo que antes se conocía como el outsourcing, facturas falsas, ¿no? Sino también a empresas que hoy en día el crimen organizado va desarrollando, progresando y pues cada vez formalizando en mayor grado, ¿no? Bienes de alto valor como bienes inmuebles y artículos de lujo. Bueno, como saben, pues el efectivo no es muy fácil moverlo. Entonces, una vez que se adquieren bienes, muebles, ya sean de lujo, estos inmuebles, pues también generan mayores facilidades al crimen organizado para poder tener recursos y después transmitir, ¿no? De aquí la importancia de conocer el lavado de dinero y el impacto que va a tener en cada una de sus fases, porque lo importante que quieren hacer ellos es la integración del sistema financiero y después hacer parecer legítimos sus riquezas. El uso de tarjetas de prepago, ¿no? Para ingresar todos los delitos. Bueno, esto fue en cuanto al informe de vida silvestre. Así como le resalté la gravedad del lavado de dinero, también les resalto la gravedad del tráfico ilícito de vida silvestre, sobre todo por el impacto que está teniendo la biodiversidad. Con lo del COVID, aunque no se ha informado y ratificado exactamente cuál fue su origen, se ha denotado que tuvo un origen como tal, pues animal, ¿no? Entonces, en este sentido, todo va derivado del tráfico ilícito de vida silvestre. En México se conocen muy bien los mercados ilegales que se conocen, ¿no? El de Sonora, por así decir algunos, donde se trafican especies incluso por debajo, ¿no? Aquellas grandes casas que se han encontrado con especies, tigres, leones, ¿no? En América Latina, bueno, creo que es algo conocido, ¿no? Pero la afectación que están teniendo estas especies es importante tenerlo presente porque al final de cuentas es nuestro hogar, es nuestra casa y también estamos siendo afectados. Lo que les comentaba el informe mundial estableció que aproximadamente 6,000 especies se comercian ilícitamente o ilegalmente a nivel mundial. O sea, a nivel Latinoamérica, la especie emblemática, pues es el jaguar, ¿no? Creo que es el que más destaca en cualquiera de los países, Perú, Bolivia, México, Brasil, pero también hay otras especies, ¿no? Tortugas, osos, mucha más, también especies de aves y plantas, que bueno, quizá no lo tenemos presente, ¿no? ¿Quiénes de ustedes saben exactamente cuáles son las especies más vulnerables o traficadas de sus países? Hoy en día, a partir del programa global, estamos tratando de conformar un equipo regional. Digo, todo irá avanzando poco a poco, pero lo importante es ir generando esfuerzos y sumando ideas e iniciativas que puedan contribuir a estos males, ¿no? Una pequeñita radiografía de acciones que han hecho aquí en México. El problema aquí no es la impunidad, o sea, sí es la impunidad, se han tenido diferentes estudios de percepción de la ciudadanía, pero también es la velocidad y eficiencia de nuestros sistemas de justicia, ¿no? En 2015 a 2016 se estableció que de 184 obligaciones previas, después carpetas de investigación, solamente 15 llegaron a sentencias condenatorias. En 2018 fueron 6. Todo esto de acuerdo a datos del Consejo de la Judicatura Federal y de la Unidad de Inteligencia Financiera. En 2019 hubo un avance en un informe que tuvo la UIF con parte del equipo la redundancia, donde se estimaron 84 sentencias condenatorias, ¿no? Pero si estamos hablando de la cantidad de impacto que tiene a nivel económico, la cantidad de delitos que se cometen día a día a nivel local, estatal, municipal, nacional, internacional, creo que todavía nos falta mucho. La colaboración que puedan integrar las investigaciones a nivel regional, ¿no? En México, la Guardia Financiera que recién estableció en 2019 va de la mano con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, donde igualmente se establece que el lavado de dinero es una prioridad. En 2019 se estimó que del total de las denuncias que se realizaron por lavado de dinero, el 33% fueron por delitos fiscales y el 23% fueron por actos de corrupción. Sí es importante, pero creo que no son los únicos y es importante seguir aumentando las capacidades de investigación de las autoridades.
Como les decía antes, la CEPAL había establecido que México, Brasil y Costa Rica eran los más vulnerables en estos de salidas no registradas financieras, ¿no? Como les decía, el lavado de dinero es la principal amenaza de la delincuencia organizada. De acuerdo a una investigación que hizo nuestro Servicio de Administración Tributaria aquí en México, y junto con la Procuraduría Fiscal de la Federación, por temas de defraudación, etcétera, se estimó que casi nada más 93 mil millones de pesos generaron un daño al fisco, por conceptos que, bueno, creo que aquí si hay contadores, pues podrán saber exactamente bien a qué se refieren muchas veces todos estos reportes, declaraciones, estados financieros, ¿no? Pero al final de cuentas, por un lado ya las autoridades están haciendo su labor investigando. En México, con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos con Procedencia Ilícita, que tienen ciertas actividades vulnerables, como por así decirlo, lavado de dinero. Pero no son las únicas y no son todas. Han estado generando iniciativas para incluir mayores de estas, ¿no? Como es en el caso del sector deportivo, en el fútbol, el tema de compra de medicamentos, etcétera, ¿no? Lo importante es ir identificando modus operandi, tipologías que nos contribuyan a mitigar esto, ¿no? Hoy en día con el lavado de dinero, las fake news, la tecnología ha hecho que la información viaje, se transfiera de forma inmediata. Hoy en día seguramente en Twitter ya pasó algo relevante a nivel internacional y pues muchas veces le damos share o retweetar o compartir o comentamos, ¿no? Ha habido también errores porque hay muchas veces que varias de estas noticias pues son falsas, ¿no? ¿Por qué? Porque por la velocidad de la información y querer compartirla y ser de los primeros, muchas veces olvidan la esencia de la investigación, ¿no? Que es la comprobación de los datos y que realmente hayan sucedido. Por eso les invito mucho a seguir estudiando como todos nosotros, ¿no? Y yo les recomiendo mucho, aquí hay una página que se llama Share Verified, es una iniciativa de Naciones Unidas para compartirles a la gente cuáles son las páginas que contienen como información real, ¿no? Y cuáles son las noticias que, pues, como tal, que constituyen una veracidad que ha sido comprobada. El uso de inteligencia artificial para la prevención y combate del lavado de dinero. Bueno, no sé aquí si les hago una pequeñita encuesta. Bueno, no, para no hacer las preguntas. ¿Quiénes de aquí, no sé, supongo que todos de aquí somos diferentes profesiones, ¿no? Profesiones, abogados, contadores, empresarios, administradores, comunicólogos, no sé, ingenieros, médicos, etcétera. No voy a cerrarme a una. Pero lo que nos describe a cada uno de nosotros es la actualización y adaptación. Es decir, cuando nosotros estudiamos, no sé, nuestra carrera, profesión, era algo cuando lo estudiamos. Pero hoy en día, el conocimiento nos implica seguirnos evolucionando, adaptándonos y seguir aprendiendo, ¿no? Es lo padre que digo de nuestras profesiones, de cualquier profesión. Seguir estudiando y adaptando y pues contribuyendo a ese conocimiento. Hoy en día lo hemos visto con la inteligencia artificial. Por un lado, el miedo de que van a venir a suplantar todas los trabajos o profesiones, ¿no? Pero más bien hay que verlo como una sinergia, una combinación que podamos tener cada uno de nosotros para generar mejores conocimientos y pues generar mejores combates, ¿no? Les invito igual a seguirse actualizando y estudiando estos temas. Creo que hoy en día no podemos tener nada más una carrera, tenemos que complementarnos con varias, ¿no? Desde el abogado con las matemáticas, desde el contador con leyes, con temas de marketing, comunicación, esas sinergias que podemos tener en el workplace son importantes generarlas y fortalecerlas, ¿no? El uso de tecnologías creo que ya es indispensable. Quizá el acceso al Internet todavía es algo que tengan como área de oportunidad de diferentes países o gobiernos, el acceso a una computadora, pero entre más, miren aquí cuántos estamos conectados a nivel regional, ¿no? Quizá antes era algo impensable, ¿no? Y pues hoy en día es algo muy sencillo poder generar conocimiento y tomar buenas lecciones de otros países y que también nosotros en Naciones Unidas lo hemos hecho. El tema de Tech Law and Business Analytics, digo, les invito a seguirse actualizando. La suplantación de identidad. Bueno, hoy en día seguramente muchos de ustedes están trabajando en casa, home office o quizá yendo a empresas, ¿no? Pero no están yendo todas las personas. Digo, depende de las necesidades, porque no todos tienen la oportunidad o la ventaja o el privilegio de poder hacer home office. Entonces, también entender las necesidades que tienen las ciertas personas para subsistir y como tal para salir adelante. Pero en el caso de la suplantación de identidad es uno de los riesgos que han generado a nivel cibercrimen, ¿no? Sobre todo con el phishing, con estos correos maliciosos que se pueden generar en malware, ¿no? Muchas veces nuestra bandeja nos protege y los manda correos no deseados.
Pero también muchas veces nosotros accedemos a páginas que puedan ser buenas o nos las comparten, ¿no? No sé, en WhatsApp, en Facebook, en cualquier red social. Pero realmente hay que verificar el origen de estas páginas, porque también podemos estar poniéndonos en riesgo a nosotros, nuestras computadoras, nuestra información, a nuestras familias. Entonces, es bueno tenerlo en mente. El comercio electrónico y los mercados negros, digo, aunque se los había referido anteriormente, nosotros creo que conocemos las plataformas a las cuales tenemos acceso a Internet. Digo, las más comunes son Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, pero también así como hay estas plataformas de acceso al Internet, podrán creer que nada más te dan acceso al Internet al 9% de lo que existe realmente en este mundo. Hay otras buscadores, plataformas donde hablan del Internet abierto, ¿no? La Deep Web, la Darknet. Digo, no es por hacerles comercial, pero digo, es importante que las conozcan por si alguna vez, no sé, tengan familias o hijos o conozcan, pues evitar andar navegando en estas cosas, ¿no? Digo, por un lado, el debate, ¿no? Entre si el derecho a la libertad en el Internet, contra qué hay que limitar, ¿no? El derecho de los terceros, de la ley y del orden, ¿no? Es importante tenerlo presente, pero bueno, Tor es otra de estas plataformas que te permiten y uno puede acceder, digo, están muy monitoreadas por las agencias de inteligencia de los diferentes países, pero en estos mercados, en estas páginas de Internet, pues se venden armas, drogas, hay pornografía, o sea, aquí abunda ese tipo de esquemas. Y hoy en día quizá conozcamos muchas páginas, pero no estamos ni de cerca de conocer nada. Hagan en cuenta que lo que han accedido hoy en día es como estar en una parte de su casa, en una habitación, pero lo que hay realmente en el Internet es literalmente el universo. Entonces, falta mucho todavía por regular y avanzar en esto. Y el trabajo en casa, pues ha aumentado en esto. Digo, creo que aquí en la diapositiva no puedo verla. Yo les recomendaba aquí una página, no sé cómo hacerle para verlo. ¿Me dejan quitar? No es cierto, ya estoy quitando. Bueno, ahorita vuelvo a poner la presentación, perdón. La idea aquí era compartirles una página que recomienda diferentes plataformas, redes sociales y te da una guía. Después con gusto se las paso, si no creo que estaba aquí al final, si no ahorita se las paso. Pero aquí les da ciertos tips a las personas de qué hay en cada página y cómo pueden usarla y cómo pueden mitigar los riesgos. Por ejemplo, a nosotros nos llegaba información de que había ciertas personas donde decían que nosotros les ofrecíamos la construcción de viviendas o programas de apoyo. No, es importante verificar los datos porque muchas veces estos pueden ser fraude o fomentar el crimen organizado, actividades ilícitas, ¿no? El compliance, digo, aquí un paréntesis que les aterrizo, es una gran labor que hoy en día tienen las diferentes empresas, ¿no? Con las regulaciones que tienen que tener los oficiales de cumplimiento, tanto el titular como el alterno, por así decirlo, las regulaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los manuales, los códigos de conducta que tienen que estar teniendo hoy en día, las responsabilidades que tienen estas personas a nivel empresarial, ¿no? Y muchas veces he estado en otros foros donde se discute entre el oficial de cumplimiento a quién le es, no sé, leal, por así decirlo, pero no es que le sea leal a la empresa o al gobierno o al marco jurídico, ¿no? Lo importante es que vean al oficial de cumplimiento como esta persona que les puede ayudar a facilitar su normatividad, sus regulaciones y su cumplimiento a nivel empresarial. Y pues tratar de cumplir de la mejor forma, ¿no? Muchas veces los datos sí podrán ser duros o fuertes, pero lo importante es que vean al oficial como esta persona que les ayuda y coadyuva en las funciones de buena gobernanza y gobierno corporativo que tengan que cumplir las diferentes empresas, ¿no? Todas las empresas. También aquí estamos como en el supuesto también contrario, ¿no? Porque no todas las empresas tienen la capacidad económica de cumplir con estas normas, ¿no? Y muchas veces ahorita con la crisis económica que quizás se venga, lo más probable es que ya estamos sintiendo sus efectos, es que no todos tengan esta capacidad de cumplir con las normas, cumplimientos, análisis de riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, tratar de equilibrar estas labores y obligaciones y también comprenderlo, ¿no? Creo que es lo más importante. Y bueno, entrando de lleno al sistema de Naciones Unidas, aquí les comparto un cuadro donde viene cómo está conformada nuestra organización, ¿no? Quizá algunos de ustedes ya sabían, bueno, Naciones Unidas, Derechos Humanos, la Carta Universal, la Declaración Universal de Derechos Humanos,
Pero bueno, remontándonos a su origen, todo derivó de las grandes guerras mundiales, ¿no? Sobre todo de la segunda, que vino a cambiar el paradigma de cómo se vienen combatiendo esto. Pero bueno, deben tener en claro que nuestra organización es inmensa. Así como un gobierno tiene sus diferentes secretarías de Estado, sus órganos reguladores, aquí en México constitucionalmente autónomos, etcétera. Digo, a nivel Naciones Unidas también, pues, dependiendo del tema y mandato, tenemos cada agencia, ¿no? En mi caso, la UNESI, la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito, estamos nosotros ahí en el color amarillo, no sé si lo vean, justito en la parte de el secretariado. Nosotros somos la Oficina de Naciones contra la Droga y el Delito y pues tenemos en nuestro mandato el combate y fortalecimiento de las capacidades de los estados. Digo, hay otras agencias como el Alto Comisionado de Derechos Humanos, que ellos tienen más capacidades, ellos sí pueden emitir recomendaciones porque ellos tienen, como les decía, su autonomía presupuestal. Nosotros dependemos de las aportaciones que en su caso haga el Estado sede o en su caso donantes de otros países, ¿no? Por eso es importante nosotros generar esta sinergia de colaboración. Nuestro mandato, como les decía, tiene a fin de combatir y prevenir las drogas, delincuencia organizada, prevención del delito en general, justicia penal y terrorismo. Nuestras convenciones, o por así decirlo, nuestros tratados internacionales madre pilares, pues son 3. Vamos a aterrizarlos a los que son de lavado de dinero. Por un lado, la del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que es la más antigua, de 1988. ¿Por qué? Si se acuerdan los datos económicos, drogas era la principal actividad económica generada por el crimen organizado, de ahí que esta razón fuera de lavado en ese sector. Posteriormente se generó una general con el crimen organizado, como fue la Convención de Palermo, ¿no? Esta contra la delincuencia organizada en el 2000, y después con Naciones Unidas contra la Corrupción, en 2003, 2004, entrando en vigor. Convenciones que creo que ustedes pues tienen más que presentes, ¿no? Pero bueno, yo no voy a andar al contenido de cada uno de estos porque pues no nos daría la vida ni al foro del día de hoy. Los objetivos de desarrollo sostenible, que creo que también ustedes los conocen muy bien. En temas de lavado de dinero, los más que se relacionen como tal, bueno, de igualdad de género, que se vincula con todos los temas que tengamos que ver, porque es importante garantizar esta igualdad a todos los aspectos. Trabajo eficiente y crecimiento económico, bueno, como tal, las economías de los países a nivel empresarial, pero bueno, los más resaltantes son el 16 y el 17. ¿Por qué? Porque el paz, justicia, instituciones sólidas, estamos hablando de un Estado de Derecho y un gobierno como tal que contribuye a fortalecer la recuperación y devolución de activos robados, pero también a identificar los esquemas de lavado y flujos financieros ilícitos. Y las alianzas, por ejemplo, el día de hoy con este gran foro organizado por GMC 360, la oportunidad de generar alianzas es básico. Un organismo internacional, una organización gubernamental, una agencia, una empresa, una asociación civil, una consultoría, por así decirlo, una persona por sí sola no pueden generar grandes resultados. Lo mejor se genera a través de alianzas que generen y construyan esquemas de colaboración interagencial, interinstitucional, pero sobre todo con metas comunes, ¿no? Y pues qué mejor que de forma unida se combatan los males, ¿no? Y al final de cuentas, todos somos un equipo y tenemos que seguir trabajando de esa forma, ¿no? De forma breve les digo que la Convención contra la Delincuencia Organizada resume que conforma como tal una organización criminal. Lo limitan a 3 o más personas, pero hoy en día les pregunto, hago el paréntesis. Aquí les puse en el chat la plataforma que les recomendaba para las páginas seguras, por si quieren acceder después. Esta promoción de visión estratégica mundial que tiene la delincuencia organizada establece que quizá 3 o más personas cometan un crimen de delincuencia organizada, ¿no? Tienen que ser un grupo. Pero hoy en día con el tema de ciberdelincuencia, los hackers, cibercrimen, es necesario 3 personas. Yo creo que incluso hasta una persona, o incluso sin ser una persona, inteligencia artificial, un bot, digo, dependiendo del esquema, ¿no? Podría hackear sin fin de organizaciones o páginas de internet, ¿no? Entonces es importante también generar actualizaciones a las normas, tanto locales como internacionales. ¿Qué más nos establece esta convención? Bueno, como toda convención internacional que es ratificada por los estados
miembro, celebradas y ratificadas posteriormente, establecen ciertos pisos, ciertos estándares que deben cumplir los estados. México, pues la verdad sí los ha estado cumpliendo, y también ciertos países de la región, creando unidades de inteligencia financiera que combatan, identifiquen, construyan marcos jurídicos fuertes, y etcétera, ¿no? Y sobre todo se fortalezca la colaboración. Se necesita mejorar, sí, y por mucho, claro, los intercambios de información, así como los esquemas de inteligencia. En lavado de dinero, regresando un poquito a la historia. Saludos por ahí, David Merino, por ahí vi un mensaje, gracias. El término de lavado de dinero. Bueno, hay sin fin de origen. La principal actividad se identificó en Estados Unidos con el tema de drogas y el tráfico de drogas, sobre todo con los carteles en Colombia, hoy en día con México. Pero, ¿por qué en Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos siempre ha sido un país muy emprendedor y fomentador de empresas, ¿no? El crimen organizado vio una oportunidad ahí con el esquema de sanitary cleaning shops, es decir, las lavanderías, ¿no? Porque ellos aceptaban efectivo. Entonces podrían ocultar el dinero que provenía del tráfico de drogas, meterlo a través de estas empresas y generar enriquecimiento y crecer, generar, no sé, empresas de otro esquema, ¿no? Y esto fue creciendo en Estados Unidos. Lo fueron identificando así, pero bueno, en los años 20 esto fue un boom que tuvo este sector, y digo, después les dejo en paréntesis, tengan muy en mente la evolución del crimen organizado y el lavado de dinero, porque aquí vemos que el crimen organizado sí realizaba ciertas actividades de tráfico de drogas, pero también vemos la evolución que tuvo a nivel organizacional y empresarial, es decir, las empresas, los grandes, por así decirlo, los capos de ese entonces, iban creando sus empresas, iban creando despachos. ¿Para qué? Para que se autorregularan y crearan mecanismos donde pudieran, no sé, lavar dinero a través de esquemas de planeación fiscal, que muchas veces las leyes sí lo permitían, pero ellos abusaban de ahí se me fue el nombre, de los blancos legales, donde muchas veces la autoridad queda atrapada, ¿no? Yo les recomiendo mucho un libro, se llama Sin Salida, de John Grisham. Menciona la aventura de un abogado muy emprendedor, donde estaba muy interesante. Él estaba estaba muy motivado de ejercer la carrera y se va a un despacho en Memphis, ¿no? No les voy a contar el libro, pero bueno, aquí se ve vinculado con el crimen organizado y se ve toda la mafia que rodea estos esquemas, ¿no? Y muchas veces no los tenemos presentes. Muchas veces creemos que nada más se dedican a traficar, pero no, hay toda una mafia detrás. Y bueno, la expresión fue utilizada judicialmente por primera vez en Estados Unidos en 1928. Conceptos, bueno, para no abundar mucho en esto, yo les transmito una que a mí en lo personal me gusta mucho, que la retomé y la construí junto con, no que yo trabajara con la jurista Ursula Cassini, pero tomé de base la definición que ella pone, donde hacer parecer como adquiridos de forma ilícita estos recursos de fuente ilícita. Es decir, hacer parecer lícito lo ilícito. Y aquí pues es muy claro, ¿no? El ejemplo, o sea, yo me adquiero de recursos, tengo dinero, lo que quiero hacer es aparentar que son legales, ¿no? A su legal procedencia, o sea, aquí lo importante es cómo el crimen organizado hace esto. Bueno, a través de las fases de las cuales se ejecuta el lavado de dinero. Tiene 3: colocación, transformación, integración. La primera de ellas, por un lado, se comete el crimen, el delito. Vamos a aterrizarlo, no sé, alguno de ellos. Tráfico de drogas o secuestro, ¿no? Tienen $100,000. Se ejecuta, no sé, en México. En Estados Unidos, en México se trafica la droga, se produce, se lleva a Estados Unidos a través de estos túneles y se vende, se obtiene aquí la cantidad de dólares y después se tiene que distribuir ese dinero, se tiene que introducir, pero es una gran cantidad de dinero. ¿Cómo lo hacen? La mejor forma de hacer esto es como transformándolo o dividiéndolo, distribuyéndolo. En este caso, depositan a ciertas cuentas en ese país, en otros casos lo transforman en casas de cambio, o más fácil aún, yo lo platicaba en otros foros con contadores en la región noreste y noroeste, donde muchas veces utilizaban estos pasos. No sé si han tenido la oportunidad de ir a Tijuana o San Diego, sí son muy altas las medidas de seguridad de México a Estados Unidos, pero de Estados Unidos a México no puede pasar con, sí, ciertas cantidades de bolsas muy discretos, ¿no? Pero pues no revisan, ¿no? No es lo mismo la medida de seguridad. Entonces, por un lado, entra el efectivo allá y otra vez pasa por estas fases y se deposita.
Entonces, aquí ya estamos generando una apariencia legal del dinero y ocultan la propiedad, o se van a los malls y compran productos, ¿no? En dólar. Entonces, sí es importante tener presente cada una de estas fases y una vez que se integra, pues se va perdiendo, ¿no? Digo, adelante les explicaré unas diferentes tipologías que hemos identificado, pero lo más importante es que ustedes también nos ayuden a contribuir a la identificación y prevención de ellos, porque lo importante, para la redundancia, es que la gente conozca de la gravedad del lavado de dinero, conozcan qué es el lavado de dinero, se comprometan a prevenir y combatirlo y también no arriesgarlos, ¿no? Porque también quizá le estamos dando de lleno al crimen organizado en esto y pues también nos estamos haciendo vulnerables, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias que ha tenido el crimen organizado hoy en día o desde ese entonces? Las primeras de ellas fueron las triadas chinas. Veamos que había ciertas comunidades en Ciudad de México, en el centro, en Nueva York, en las principales ciudades a nivel global, ¿no? Los mercados estos de contrabando en México, pues es muy conocido la zona de Tepito, ¿no? Que la mayoría es controlada por comerciantes chinos, sobre todo de contrabando, ¿no? Productos que a través de las aduanas se llegaban en México y después se comercializaban y pues aquí se transparentaban los recursos, ¿no? Y después las cantidades en efectivo eran transportadas a esos países de origen, sobre todo en dólar. Hoy en día eso ya está incluso limitado, ¿no? Incluso vimos aquí en Iniciativa Nacional, con nuestro actual gobierno, que incluso quieren, no voy a decir la palabra, pero quieren dejar a cargo de Sedena, Semar y Guardia Nacional el control de aduanas, ¿no? Dejando a las autoridades administrativas, en este caso SAT y, bueno, la AJA, la Administración General de Aduanas, fuera de estas instituciones, ¿no? Entonces, digo, vamos teniendo en cuenta todos los procesos y evolución. Carteles colombianos, bueno, la época donde incluso en el fútbol se veían como héroes los dueños de carteles, ¿no? Sobre todo en Colombia, en esta época donde incluso Colombia era candidato a hacerse el mundial. Y bueno, X. Corrupción, bueno, los delitos por hechos de corrupción que se han denotado desde los últimos 15 años, no solamente en México, sino a nivel regional. Naturaleza transnacional de actividades, bueno, vamos viendo que cada vez estas actividades tienen una mayor vinculación con diferentes países en el mundo. Y en el donde me gustaría aterrizar es en el de la mafia siciliana. Si se acuerdan de lo que les platiqué del libro anterior de John Grisham y el esquema de lavado de dinero, donde las organizaciones criminales se van profesionalizando, todo esto tiene su origen desde la mafia siciliana y en Italia. ¿Por qué? Porque ellos van viendo que es necesario contar con equipos de contadores, abogados, expertos, que les ayuden a planificar y a llevar de mejor forma todos estos esquemas. Porque no es solamente cometer el delito, no. Ya se fijan que tiene todo un sinfín, la investigación y sobre todo a nivel de autoridad, ¿no? Legitimar estos recursos. Ya posteriormente las mafias rusas, México, Latinoamérica, etcétera, ¿no? La débil capacidad de la aplicación de la ley. El problema son las capacidades de las autoridades. ¿Están haciendo sus esfuerzos? Sí. Hemos trabajado muy de la mano en México con las diferentes autoridades, Comisión Bancaria de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera, Servicio de Administración Tributaria, Fiscalía General de la República, pero es importante seguir fortaleciendo estos esquemas e incrementar la cooperación regional e internacional. Entendemos que actualmente la crisis ha reducido los presupuestos que tienen a esta colaboración, pero es importante no olvidarla, ¿no? Porque por un lado se están debilitando los gobiernos, pero por el otro lado, las riquezas están aumentando a nivel de tecnología y el crimen organizado está aprovechando estas áreas de oportunidad. En breve, nosotros en Naciones Unidas contamos con un programa global contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que seguramente ya muchos de ustedes bueno, igual no creo que lo ubiquen, pero por ahí ubico a expertos que se están conectando y más o menos les he platicado, entonces seguramente ya lo conozcan, pero de igual forma, si quieren mayor información, nos pueden contactar. Lo que se busca aquí es un programa global que tenga injerencia a nivel capacitación y gobernanza en diferentes países, sobre todo en fortalecimiento de las unidades de inteligencia financiera, porque tienen un sistema base de datos que es como una plataforma de capacitación a estas instituciones, ¿no? Entonces va muy enfocado a fortalecer la tecnología y capacidades de investigación de las autoridades. Y también armonizar la normatividad, ¿no? Por un lado, en México tenemos esta ley federal para mal llamada lavado de dinero de identificación de recursos de procedencia ilícita, pero también hay que tener presentes que no solamente es un esquema a nivel federal,
será necesaria una ley general, será necesaria una ley local, que ya hay ciertos estados, como en el caso de Oaxaca, donde regulan el lavado de dinero, ¿no? Sobre todo para fortalecer las capacidades de investigación de las autoridades y policías, ¿no? No solamente es labor federal, también es labor de todas las autoridades en cada uno de sus niveles de gobierno. Lo importante es generar una vinculación y colaboración entre estas instituciones. El IMOLIN, aquí también les dejo la página. A ver, déjenme también si se las paso aquí en el chat. Y yo tengo la presentación abierta también por fuera para poder copiarles los links. Pero bueno, en esta GoAML les permite tener acceso, sobre todo a las unidades de inteligencia financiera de los países, a esquemas de análisis de bases de datos, cómo funcionan las investigaciones en otras instituciones, evaluaciones, esquemas de ingreso de datos, cómo se lleva a cabo la sistematización, y bueno, es muy importante conocerlos, ¿no? Digo, hay unas partes que sí son de acceso a todo el público y pues por eso se las comparto. A ver, la siguiente. Bueno, la labor y colaboración. Saludos a Panamá, mucho gusto por allá. Muy importante, ¿no? Con el esquema que tienen de comercio ahí en Panamá, seguramente tendremos más noticias con la creación de un programa regional que haremos de vida silvestre. La campaña nacional de prevención del lavado de dinero es uno de los proyectos que actualmente tenemos en nuestra oficina en México. Tiene 3 fases, una fase de construcción y sensibilización con los actores estratégicos en México, después la fase de sensibilización y difusión, una vez que esté implementada, y la fase de fortalecimiento de la denuncia ciudadana. ¿Qué buscamos con esta campaña? Bueno, se han llevado diferentes mesas de trabajo en Ciudad de México, Tijuana y Cancún, y también otras digitales, donde buscamos crear una campaña que tome los insumos, experiencias y conocimientos de todas las personas. De nada nos sirve a nosotros tener una campaña nada más con opiniones, no sé, del gobierno de Naciones Unidas, ¿no? Lo importante es tomar en cuenta las experiencias que cada uno de ustedes como actores estratégicos tengan, desde el sector financiero, empresarial, colegiados, gobierno académico, hasta el sector de sociedad civil, ¿no? Para crear una campaña que tenga no solo una legitimización, sino también una construcción fuerte que tome todos los insumos y permita llegarle a todos los esquemas, ¿no? Y sobre todo al ciudadano de a pie, entienda lo que es lavado y pues contribuir a esto, ¿no? Por un lado, con esta campaña con esta construcción, pudimos obtener insumos para ver las diferentes tipologías que han identificado estas personas. Por ahí creo que hay ciertos participantes que han estado. Pero bueno, en casos de cambio, ¿cómo ha sido este esquema de lavado de dinero? Bueno, en casos de cambio, hoy en día actualmente está la ANSEC, la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, que estuvieron participando en estas mesas de trabajo, y ellos nos dijeron que hoy en día están muy reguladas y han cumplido ciertas formas y hay muchas registradas, ¿no? Pero también hay otras que no están reguladas o no están registradas. Entonces, permiten cambiar dólares a pesos o viceversa sin tener que solicitar un ID. Entonces, muchas veces al no identificar a las personas o las cantidades de dinero, pues muchas veces hace vulnerable este esquema, ¿no? Los préstamos, prestamistas, los créditos, son actividades también vulnerables en ese sentido. Aquí en Ciudad de México, pues, y ahorita con la pandemia no sé qué tanto, pero uno iba por las calles y les ofrecían flyers te prestamos hasta 5 millones de pesos, nada más necesita ciertos trámites. ¿Estos recursos de dónde vienen? Muchas veces esta legítima procedencia es lo que llega a generar dudas, ¿no? Ellos allegan sus recursos legítimos porque nosotros pagamos el recurso y como tal el préstamo, y pues ahí está la legítima por parte de ellos. El recurso que nosotros recibimos pues no precisamente puede ser legítimo, ¿no? Las comidas de oro, fue una historia bastante enriquecedora que nos compartieron en las mesas. Fueron en diferentes, tanto en Ciudad de México como en Tijuana, si mal no recuerdo, donde establecían que se organizaban ciertas comidas por familias o personas o grandes grupos, donde les invitaban a las personas a llevar sus artículos de alhajería, oro, plata, y a cambio de esto se les pagaba ahí mismo con dinero en efectivo. Entonces, por un lado, estas personas llevaban sus artículos de lujo, incluso hasta cuadros, y ellos recibían dólares o pesos en efectivo, ¿no? Entonces, por un lado, las organizaciones criminales tenían bienes que podrían después empeñar legítimamente porque decían, bueno, yo soy dueño, yo lo empeño, ¿no? Yo lo vendo. Entonces, también nosotros, sin saberlo, podríamos contribuir a estos esquemas. En este caso les estoy dando ejemplos, no es para que ustedes fomenten el lavado, obviamente no, pero muchas veces también me decían, es que no cuenten las historias porque muchas veces les dan ideas, ¿no? No, pero es importante tenerlas presentes para fomentar la denuncia de estos casos. Las mulas,
Bueno, la transmisión de dinero, ¿no? Estos favores que se pedían en los viajes de, por favor, ayúdame a transportar esta cantidad de dinero, ¿no? A nivel aeroportuario, digo, tanto en aeropuertos sea físico, está limitada el transporte de cierta cantidad en dinero, ¿no? Pero pues muchas de estos esquemas los vemos, ¿no? Con esquemas de mulas de personas, ¿no? En aeropuertos. Bueno, empresas fantasma y derechos de piso. ¿Por qué derechos de piso? Bueno, van y extorsionan a las personas en ciertas poblaciones para decirles, dámonos tu identificación, tu cuenta, y les depositaban cierta cantidad, después lo retiraban o viceversa, lo transferían. O incluso abrían cuentas a nombre de estas personas sin que estas personas lo supieran, ¿no? Para poder legitimar los depósitos o ingresos de estos dineros, ¿no? ¿Qué más perspectiva nos obtuvimos de estas mesas? Bueno, que falta coordinación institucional, sí, falta coordinación y colaboración regional, sí, estaremos trabajando en ello. Quizás se ve el lavado de dinero como un tema politizado. Yo no les digo que hoy en día todos se dediquen a lavar dinero. Sería imposible porque es como la oferta y demanda, ¿no? Si de repente todos se empiezan a dedicar al lavado, después va a haber un decrecimiento y demás. Pero sí es importante que todos conozcan este tema y pues sepan todo, ¿no? Se lee la ONU, el tráfico de drogas está considerado la legalización. Bueno, como les decía, en el tema de legalización y regularizaciones, yo en lo personal no daré una opinión porque la oficina tiene su mandato con los diferentes tratados y también evitar distinciones, ¿no? Pero sí considero a nivel título personal que es importante que se tomen en cuenta las realidades sociales, ¿no? Lo de compartir la presentación, sí, con todo gusto. Hay desconocimiento, hay retos, ¿el miedo a qué? A denunciar. Muchas veces no se denuncia por miedo, pero también por saber que no va a pasar nada, ¿no? A ver si me da tiempo al ratito de pasarles una encuesta. Sí, miren, aquí está la encuestita. Les agradecería mucho si me ayudan con esta encuesta. Es muy breve, no me tienen que brindar mayor información. Esta encuesta la estamos metodológicamente compartiendo en los diferentes foros académicos, institucionales, empresariales que tenemos para llegarnos de recursos y sobre todo conocimiento y sensibilización de la gente de qué pensaría de la denuncia. Aquí les presento el marco muestral, después lo podrán ver. Pero bueno, de acuerdo a las primeras encuestas que nos han resuelto las personas, creo que ya les llegó el link, hemos tenido diferentes públicos, ¿no? Estudiantes, profesionistas y funcionarios, servidores públicos, ¿no? Son el principal foco de estas encuestas. Ciudad de Estado, bueno, la mayoría de ellos ha sido Ciudad de México, pero lo interesante cuando es una encuesta digital es más dinámica y también tienes mayor alcance a personas. Por ejemplo, aquí que participen personas de otros países, pues va a ser bastante bueno. Género, bueno, todavía hay mayoría hombre, pero bueno, lo importante es que participen ambos. Una de las preguntas rectores que buscamos hacer en esta encuesta preliminar es si han sido víctimas o testigos de algún delito. Aquí, perdón, se me salté. El 70% mencionó que sí ha sido víctima de algún delito. Y de estas personas que fueron víctimas de algún delito, les preguntamos si acudieron a presentar alguna denuncia. El 35% mencionó que sí y el 34%, casi 35%, mencionó que no. Y otras que que no han sido víctimas y pues por lo tanto no han presentado como tal denuncias, ¿no? La siguiente pregunta, creo que la puse al revés. No, está bien. Preguntábamos de por qué, de por qué no han denunciado. La mayoría de aquí, si se fijan, es una denuncia general y la mayoría menciona que por desconfianza en las autoridades o por impunidad. Si se fijan aquí, quiero que tengan presente el miedo. Aquí la mayoría de las personas en una denuncia general no tienen miedo, pero quizás es la pérdida de tiempo por el cual no denuncian. ¿Cuál sería una de las razones por la que sí denunciarían? La mayoría de las personas coinciden que por justicia o en caso de responsabilidad. Creo que es algo muy importante. Creo que aquí todos los que estamos presentes estamos comprometidos con esta lucha por la justicia a través de la verdad, ¿no? A veces es complicado hoy en día con el juicio en línea, quizá las denuncias en línea puedan aumentarse estos esquemas, ¿no? Pero veremos cómo van evolucionando. Una de las preguntas que les hacíamos, ¿cómo les gustaría a ustedes presentar una denuncia? La mayoría de las personas respondía que sí en línea, pero también mencionan que físicamente en una oficina. Con la situación de la pandemia, creo que, y esta pregunta también nos ha sorprendido mucho la respuesta, ¿no? Porque la gente, muchas gracias, Ileana, por la encuesta. Se me fue la idea.
Quedamos muy sorprendidos porque vimos que la gente sí prefiere ir a las oficinas a presentar una denuncia, ¿no? ¿Por qué? Les pregunto a ustedes, aquellos que respondan por qué sí, por qué no. Creo que dan una confianza el hecho de estar presente con una autoridad y ver que realmente se le da seguimiento a su caso, ¿no? En línea porque da facilidad. Entonces, digo, a través de la campaña esperemos construir una denuncia efectiva que, digo, tendremos que hacerlo de la mano con las autoridades en México, en este digo, la Fiscalía General de la República. Digo, no es por cualquier cosa, pero yo ya casi tengo hasta mi veladora, ¿no? Pero espero que se pueda concretar esto. Otra de las preguntas que les hacíamos es saber qué se lavaba dinero. La mayoría de personas, como es un foco más especializado, pues decían que sí, ¿no? Otras personas decían que un poco. Saludos, Adolfo Meneses, desde Perú, digo, a Perú más bien. Yo estoy aquí en México, en Veracruz, derecho piso, es una... Bueno, al final leeré las preguntas para no retrasarme un poquito. Si les preguntaba si tenían dudas respecto del lavado de dinero, la mayoría de las personas decía que sí estaba dispuesta a consultarlo en una página web. La idea de la campaña es también tener una plataforma de libre acceso a las personas. Ahora bien, aquí les mencionábamos que si una persona fuera víctima o testigo de un delito de lavado de dinero, presentarían la denuncia. La mayoría de las personas decía que sí. Las personas, el 34% mencionaba que tal vez, porque aquí si se fijan el supuesto ya cambiaba. Ya no era tanto, sí había impunidad, pero también el miedo aumentó drásticamente de un 14% en la anterior a un 49-50%. ¿Y eso por qué? Por las implicaciones que per se tiene el lavado de dinero, sus vínculos con el crimen organizado y también el seguimiento, ¿no? Por eso es muy importante garantizar toda la confidencialidad que en estos esquemas se pueden tener. Digo, si existiera una plataforma de denuncia, les gustaría contribuir en esto, pues creo que la mayoría de las personas. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias, Xochitl. Luis Enrique, gracias por la encuesta. Bueno, algo breve de recuperación de activos, digo, para no profundizar de más. Por un lado, lavado de dinero, la investigación nos permiten identificar todos estos flujos y esquemas que utilizan el crimen organizado. Pero, ¿qué se hace una vez que se investigan y se identifican y se decomisan? Pues se tiene que generar un esquema de recuperación, ¿no? Pero esto a través de protocolos de investigación financiera paralela que contribuyan a que las autoridades garanticen los derechos en los procesos de investigación, porque podría resultar que la persona sea inocente y estos recursos sean totalmente legítimos, ¿no? Y el recurso al final de cuentas está ahí, como el caso de Chen Ligón, o sea, no en el caso de Chen Ligón que sea inocente, sino que realmente qué pasaron con esos 200 millones de dólares. Esa es la verdadera pregunta y el desafío de que se tienen que lidiar con estos tipos de esquemas, ¿no? A nivel regional se tiene la del Gafilat, que junto con la UNODC y diferentes organizaciones Interpol, pues generan estas plataformas de cooperación e identificación, ¿no? Lo importante es contribuir y poco a poco estos esquemas. Digo, después con gusto podemos hablar más de fondo de esto. Me pueden pasar el link con el internet. Ya, María, ¿qué link necesitas? Y ahorita te lo pasamos. Del beneficiario final, bueno, también es muy importante tener presente todos, no es solamente quien comete el delito, sino realmente hasta la última persona. Aquí el ejemplo, por ejemplo, pongo un ejemplo de que la compañía X es la propietaria de cierta compañía, pero los beneficiarios finales realmente son accionistas o de otra compañía, otra empresa, y en muchas veces se pierde la persona natural o otra persona física, ¿no? Para no limitarle, les pongo tres fases. ¿Cómo determinar el beneficio al final? Primero, la participación en la propiedad que tenga una persona. Por un lado, sí se tenga una empresa, ¿no? Pero realmente quien toma las decisiones no es precisamente la empresa ANA, sino realmente la empresa B quien sea la toma de decisiones, ya sea porque haya un control mismo de la empresa a través del control accionario. Gracias, María, por lo de la encuesta. Creo que ya te la pasaron. Y demás a nivel gerencial y dirección. Y esto va muy relacionado también con el tema fiscal. Digo, aquí en México, en el artículo 2 de la ley de ISR, sobre todo con el origen de actividades, bueno, aquí podríamos hablar horas nada más por el tema de planeación fiscal. Pero bueno, aquí los tres elementos básicos del beneficio son participación en propiedad, a través de otros medios, cómo es la debida diligencia, cómo se ejerce el control, y dentro de la misma organización, cómo se ejercen los cargos al interior de la institución, ¿no? Sobre todo en el nivel dirección general o si son por medios de cargos directivos. Lo importante aquí es la toma de decisiones, esa es como la clave. Y después el beneficiario final, si estos, no sé, la participación accionaria, ¿no? Para determinar realmente hacia dónde van los recursos.
Y bueno, también para ir cerrando, aquí en México tenemos otro proyecto, este se está construyendo con otro colega mío de la oficina, donde se está desarrollando una estrategia de recuperación y reintegración de activos productos de lavado de dinero en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A través de esta estrategia se estará trabajando con las diferentes autoridades en México, FGR, WIF, hasta el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Digo, la idea es generar mecanismos de colaboración para poder reintegrar estos activos, ¿no? Sí, de acuerdo a lo que aplica las normas estas financieras, ¿no? Digo, aquí nada más quise mencionar de forma breve, pero nada más, digo, me gustaría hablarlo 2, 3 horas más de beneficiario final, pero también no dan los tiempos para esto, ¿no? Próximos pasos nosotros para ir cerrando que tenemos nosotros es seguir promoviendo nuestro trabajo coordinado de sistema de ONU, no solamente con el gobierno, sino con el sector privado, con ustedes, organización civil, consultores, empresas, órganos legislativos, tanto a nivel federal como a nivel estatal, generar puentes académicos también, ¿no? Porque también es necesario fortalecer los programas de estudio de estas personas, y no solamente de los nuevos estudiantes, ¿no? Sino también de los que ya estamos, por así decirlo, titulados, ¿no? Seguir fortaleciendo estos esquemas y pues generar estrategias de combate a la impunidad y prevención de lavado de dinero, ¿no? Y pues nuevamente gracias a Vera e Isabel por este espacio. Digo, que en muy poco tiempo darles toda esta información. Digo, trato de compartirles la mayoría de todos los datos. Y pues la verdad es todo un gusto. Y pues cualquier duda estamos a sus órdenes. Respecto de la presentación, con gusto se las pasamos. Digo, como decía un gran maestro, bueno, era una maestra de física, me decía, pues siempre hay que compartir toda la información, ¿no? Desde una presentación hasta un ensayo, ¿no? Porque así es la forma de generar mayores recursos y aprender de todo. Y pues nuevamente gracias, Ver, Isa, por este espacio y bueno, no sé si quieran que vayamos respondiendo preguntas o ustedes que me digan. Pues antes que nada, darte las gracias porque la verdad es que la presentación nos pareció súper interesante y porque a pesar de que, digo, somos especialistas, muchos de los que estamos aquí, como bien comentas, y que también todo el equipo de GMS está conectado y está viendo los temas, etcétera, nos vuelve a abrir el panorama, ¿no? Porque al final te vas acostumbrando como a lo clásico, a lo tradicional, a lo que todo el mundo habla, ¿no? A los delitos que son los delitos subyacentes o relacionados cotidianos. Y este tipo de pláticas nos abren la perspectiva, nos ayudan a ver también que existen todos los días, que es algo que siempre también reiteramos, ¿no? Todo lo que son delitos, legislaciones, el derecho es una evolución constante. Todo el tiempo se actualiza, todo el tiempo también los grupos criminales generan nuevas formas, generan nuevas estrategias para lavar sus recursos y para nuevos delitos también, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a recordarlo y también algo que en lo personal a mí me gusta muchísimo es el generar esta concientización, ya que los oficiales de cumplimiento que en la mayoría nos toca, por ejemplo, auditar o trabajar con ellos o capacitarlos o, por ejemplo, ahorita que se están preparando para su examen de certificación, etcétera, muchas veces se sienten desanimados porque no son tomados en cuenta al interior de sus empresas, porque la alta dirección no los apoya ni siquiera para pagarles un curso mínimo, ¿no? O sea, un curso que sea a lo mejor de un costo muy bajo, o no los dan tiempo para que puedan estudiar y tomar estas conferencias gratuitas, o simplemente no toman en cuenta su opinión al momento de la realización de operaciones. Entonces, la realidad es que para nosotros es un gran reto y ha sido un gran trabajo el año con año buscar empoderar a estos oficiales de cumplimiento, y hoy podemos ver que oficiales de hace 5 años que empezaron con nosotros a seguirnos en las prácticas gratuitas, en los cursos, etcétera, hoy ya tienen como esta posición de saber cómo dirigirse a la dirección, cómo exigir también, porque tienen una posición dentro de la empresa y es respetada y tiene que ser reconocida, porque así es a nivel internacional, ¿no? Entonces, creo que esto ayuda a los especialistas a empoderarse, a cambiarse el chip, y lo que siempre les repito es a que te des cuenta que lo que tú estás haciendo el día de hoy en tu empresa está generando un impacto a nivel mundial. Y que es importante que nosotros les recordemos por qué estás haciendo lo que estás haciendo y que te vuelvas a apasionar y que te des cuenta que estás con esas pequeñas cosas que también, por ejemplo,
lo vimos en la plática con Gafilat, ¿no? Que les decíamos estos detalles de que sientan que organizaciones como la ONU, como Gafilat, se toman este espacio para estar cerca de ellos y dicen, ok, mi trabajo sí está siendo importante y no está tan distanciado. Ahora sí que lo que vemos en los cursos, pues en las pláticas de estos grandes organismos, lo siento cerca, siento que están cercanos a mí y que puede ser un canal o un vehículo mucho más concreto para todas mis dudas, para todas mis preguntas, etcétera. Entonces, pues podemos pasar a ver como preguntas, comentarios, etcétera, pero de mi parte, gracias infinitas por todo lo que nos estuviste aportando. Marco, de verdad, muchísimas gracias. Yo como te lo platicaba y te lo comentaba, creo que estamos súper comprometidos todo el equipo en poder llevar toda esta información a las entidades y que realmente vean el impacto que tiene, ¿no? También estamos trabajando, comentándolo con todos los oficiales, en esta parte de la implementación de la Agenda 2030 en sus empresas, en que vean realmente el valor que tiene la implementación de estos objetivos de desarrollo sostenible y cómo lo pueden abordar desde su trinchera y en qué forma impacta también, ¿no? Tanto en su núcleo personal como la parte empresarial y ya una parte global. Entonces, los seguimos invitando a que se sigan tomando estos webinars, a que vean realmente y se involucren en la Agenda 2030 y en que vean todo esto que está cambiando el mundo, ¿no? Es algo que en lo personal a mí me apasiona y creo que lo sabes, Marco, y de verdad te agradezco muchísimo todo tu apoyo por este gran webinar y tenemos muchísimos, creo que preguntas, comentarios. Es momento, chicos, para que puedan preguntar. Ajá, creo que se estuvieron abordando ya varios comentarios y preguntas, pero si tienen algún otro comentario, pues aprovechen y pónganoslo ahora y con gusto lo presentamos, ¿no? Y pues creo que también otro punto que fue muy relevante que estuviste comentando, Marco, fue el tema tecnológico, ¿no? Donde nosotros como especialistas también tenemos la obligación de ahora a ponernos, ahora sí que en tendencia con todo esto que viene, no quedarnos atrás y al final buscar cómo sí hacer estas transformaciones digitales en las empresas para que al final de cuentas, es algo que les digo, los sistemas, un sistema automatizado correcto, adecuado, etcétera, nos va a ayudar muchísimo al trabajo de todos, ¿no? Desde a la autoridad, a la propia empresa, a los propios consultores, para tener una información que sea realmente que nos ayude a combatir estos dos delitos. De hecho, hay una pregunta, Marco, que están haciendo, que me dicen, ¿qué es la Agenda 2030? Y me encantaría, Marco, que pudieras compartir esta belleza de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por favor. Claro que sí. ¿Me escuchan todos? No sé si apagué el micrófono. Sí. Ahí está. Bueno, nada más por ahí veía varias preguntitas, digo, me lo hacían en privado ya en el chat. De la presentación, digo, si Ver y tanto Isa les puedo pasar a ellas la presentación y a través de ellas se las compartimos para que no tengan problema. Digo, sí, por el peso del archivo creo que por correo, ¿no? De tomo, si no lo subo a Gmail, a Google Drive y creo que no hay tanto problema, ¿no? Ok, perfecto. Nosotros lo compartimos vía correo electrónico a todas las personas. En el caso, o sea, el proceso con lo que son las conferencias magistrales, como es el caso de esta, como la que tuvimos con Gafilat y hemos tenido con otros organismos, lo que hacemos es que la subimos también a nuestra plataforma 360 Educa, que tiene este apartado 100% gratuito y donde, las personas que estén interesadas pueden entrar, volver a consultar tanto el material como los temas, etcétera, y se les da una constancia de que participaron en estos contenidos. Perfecto, no, está muy bien. Creo que a mí en lo personal les felicito bastante. La plataforma esta, yo quedé encantado, digo, de todas las que he tenido. El tema de interactuar con la gente es muy bueno. Y obviamente al final las preguntas siempre las hacen llegar a uno, pero bueno, al menos creo que esto lo hace muy dinámico, ¿no? Y así hace que la presentación no se vuelva muy monótona. De lo de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible que me mencionan, bueno, creo que es importante tener presente el antecedente, ¿no? Que fue los objetivos de desarrollo del milenio, que fueron a partir de la Convención de Río y después la reunión de Australia, de 2000 a 2015 se establecieron ciertos objetivos de desarrollo, sin embargo, por los tiempos no se llegaron a complementar, y fue hasta 2015 en una Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre, donde se constituyó esta visión global incluyente hacia la
sostenibilidad ambiental, económica y social a través de la generación y diseño de políticas públicas, ¿no? En específico, se inculca a los Estados miembros en tener que cumplir ciertos parámetros, ¿no? Entonces son más allá de temas o ideas que se tengan que cumplir los Estados, no. En esta Agenda 2030 se establecen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas. Metas muchas veces lo hace más fácil problemáticamente cumplirlas, ¿no? Porque las hace aterrizables, no precisamente todas, porque depende del esquema, ¿no? No es lo mismo las metas para el gobierno, pues las metas para la empresa, las metas para la sociedad civil, ¿no? Pero todos, la idea es que esta agenda cumplimente a todas las necesidades y apoyos que podemos recibir de todos los actores, ¿no? Y digo, estas 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 169 metas asociadas y 232 indicadores nos ayudan a monitorear el progreso y evaluación. Lo importante es contribuir a estas necesidades que se han identificado a nivel global, tanto a nivel sostenible ambiental, a nivel económico, social, pues salvaguardar y fomentar una mejor sociedad, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Pues bueno, se pueden generar iniciativas estratégicas sobre temáticas que antes no eran visibilizadas o incluso no eran colocadas dentro de las agendas o políticas públicas de los países, ¿no? En el caso de la OAINERO que les comentaba de la meta 16, que es la de Estado de Derecho, instituciones sólidas y justas, como tal la meta es promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Facilitar el acceso a la justicia. ¿Cómo acceso a la justicia? Bueno, a través de los diferentes medios, tanto que toman las autoridades como la misma Constitución, ¿no? En nuestro México, los derechos humanos y las garantías individuales y los derechos fundamentales nos garantizan que todas las personas tendrán acceso a la justicia, ¿no? Digo, ahí está preestablecido en la Constitución, ¿no? ¿Y cómo se hace todo esto? A través de un acceso a través de, por ejemplo, los medios de control constitucional, ¿no? El amparo, en el caso de que se viole, el poder ejercer una denuncia con las autoridades, tener salvaguarda con justicia y ver qué esquemas se están haciendo, ¿no? Y pues bueno, la mayoría de estos tienen que tener esquemas e indicadores que realmente contribuyan al cumplimiento, ¿no? Hay metas de reducción de la pobreza, como tal son mitigación, ¿no? Porque erradicar de lleno la pobreza es algo complicado, pero se pueden construir estrategias para mitigar esto, ¿no? También hay metas, como les presenté, los 17 de salud, de economía, de economías crecientes, de género, sobre todo con estas políticas de igualdad de género, que poco a poco pues vamos avanzando en una sociedad cada vez más incluyente y diversa, ¿no? Todavía falta, pero bueno, ahí al menos los primeros pasos, ¿no? Y bueno, creo que así en esto, digo, nada más quizá de hablarles de todo lo de la agenda, como les decía, la UNESI mantiene su compromiso en acompañar, asistir técnicamente a México en la implementación de la Agenda 2030 con sus diferentes actores. Hay diferentes oficinas en México que le estamos trabajando, cada quien respecto de su mandato. Está el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es PNUD, está ONU Medio Ambiente, es PENUMA, está la UNICEF, está el Alto Comisionado. Cada una de las agendas tiene la obligación de complementar esta agenda y los ODS, ¿no? En las labores y prevención que correspondan como tal. Y pues eso sería, mi estimada. A ver, déjame ver si hay algo. Yo también ando viendo si está acá. Hicieron una pregunta respecto a la LFPORPI, nos comentan, se vienen nuevos retos con la reforma en procesos a la LFPORPI. Si ustedes están participando, esa es la pregunta, si ustedes están participando en estas modificaciones, en estos procesos, etc. Gracias, Fernando, adiós por la felicitación. Por el momento no estamos siendo incluidos como tal en la sensibilización que está teniendo esta ley. Nos gustaría bastante. Digo, en otros mecanismos o en otras leyes sí nos están tomando en cuenta, al menos en esta de lavado todavía no. Ok. Y bueno, por acá tenemos comentarios. Rommel dice exactamente, transparencia y ética son los valores que se van a fortalecer en su presencia por la necesidad de control sanitario, los verdaderos esfuerzos que deben dar resultados que sean palpables, ¿no? Nos hablan del ODS 16 por acá también. Estas metas se necesitan gobiernos democráticos y que se respeten, y gracias por la explicación. Entonces, pues de verdad, Marco, muchísimas gracias. Les vamos a hacer llegar, obviamente, toda esta información. También en nuestra plataforma va a estar cargado
esta información, todo lo que necesiten, y hay que seguir trabajando juntos, todos juntos. Creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta siempre y realmente hacer una conciencia de cómo impacta nuestro trabajo día a día en la sociedad y en el mundo. Y sobre todo esta parte de no dejar de capacitarnos, no dejar de aprender y ver que todo lo que hacemos también afecta a la otra persona o a otra institución. Entonces, de verdad, Marco, muchísimas gracias. ¿Qué te puedo decir, amigo mío? Gracias, de verdad, de verdad. Gracias a ustedes y la verdad, un gustazo, la verdad, que haya más gente como ustedes y también a todos los que participaron, ¿no? Las y los que participaron, ¿no? Digo, creo que unidos somos más fuertes. Gracias por todo y pues esperemos que podamos seguir haciendo cosas increíbles. El año pasado en nuestro evento anual, la verdad es que ver que no solamente es directora de marketing, sino que creo que también es como la impulsora social y de todos estos temas en GMC 360 por ser embajadora de Global Peace, por traer toda esta tendencia y nuestro objetivo justamente es este, ¿no? El cambiar solamente los temas que han sido como muy regulatorios y darles toda esta visión como lo que abordaste tú el día de hoy, como lo que vimos de los ODS en nuestro evento anual y lo que estamos preparando también para este año. Entonces, que espero que nos acompañes también, Marco, por favor, a nuestro evento anual. Claro, con todo gusto, digo ahí. Va a ser en línea, va a ser en línea, va a ser un maratón en línea. Claro, pues bueno, de verdad, muchas gracias a todos los que se conectaron, síganse conectando, estamos haciendo de verdad una gran labor por traer ponencias que les aporten valor, que realmente aporten a esta sociedad y a las empresas y al sector privado. Y sin costo. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos. Marco, te mando un abrazote, les mandamos un abrazo muy grande de toda la familia de GMC 360 y sigamos trabajando juntos, seguramente se van a venir muchos proyectos más y cuenten con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. No, a ustedes, bonita tarde y gracias a todos por sus comentarios. Me los llevo a todos. Gracias. Gracias. Gracias, órdenes.